El conflicto de la cultura moderna, por George Simmel. 4. Introducción. 4. George Simmel fue sin duda alguna la figura de transición más importante y más interesante de toda la filosofía moderna. Por este motivo, ejerció una atracción sobre todo los verdaderos talentos filosóficos de la nueva generación de pensadores, a tal punto que, por así decirlo, no hubo ninguno que no haya sucumbido, más o menos, a la seducción de su pensamiento. Lukács, 1918. Nada más lejos de todo dogmatismo que el pensamiento de Simmel. Ningún concepto cristalizado intercepta su libre y ágil movimiento. Astrada, 1923. La crisis de la cultura moderna como progresión hacia una cultura objetivada cada vez más distante de las esferas subjetivas de las personas, enunciada por Simmel, permaneció como huellas en el núcleo de los desarrollos de teoría de la cultura que van desde Max Weber hasta la así llamada Escuela de Frankfurt. Son cruciales las marcas de la teoría de la cultura de Simmel en los análisis de Weber, quien conoció de primera mano su proyecto de extender el esquema de la teoría de la alienación de Marx desde la esfera del trabajo hacia la totalidad de la existencia humana. Por ese diagnóstico simmeliano de alienación existencial que Weber utilizó, Karl Jaspers se refirió a este último en su discurso de despedida ante su tumba como un pensador proto-existencialista. Para ello, también Weber tomó de Simmel el análisis del proceso por el cual, en la modernidad, los medios devienen en fines en sí mismos, solo que su ejemplo paradigmático será el de las burocracias en vez del dinero, y su conclusión lo llevará a un pesimismo no reconocible en Simmel. Seguidamente, tanto Georgi Lukács como Martin Heidegger resultarán marcados por la teoría de Simmel. El autor de El alma y las formas, título que evoca las polaridades del Lebensphilosophie simmeliana, pudo en Historia y Conciencia de Clase concebir a la cultura burguesa como un producto de la cosificación, porque Simmel, en Filosofía de Dinero, había acuñado este término, que extraía de las tesis de Marx, para referirse a un proceso de diferenciación más amplio que el que surge del trabajo mercantilizado, por el cual la personalidad se desprende de sus contenidos individuales y los contrapone a sus productos como objetos con determinación y dinámica independientes. ¿Puede decirse que Lukács leyó a Marx bajo los lentes distorsionados de Simmel? Por ejemplo, cuando metodológicamente considera el lugar de la mercancía desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo, o cuando diferencia entre sus aspectos internos y externos a la sociedad, o más sustantivamente, cuando destaca la proliferación autónoma de medios frente al lugar del sujeto inserto en un mecanismo técnico de poder. Por otro lado, los escritos de filosofía de la cultura y de la vida de Simmel serán uno de los basamentos que sostendrán las elaboraciones de Heidegger. Tanto en su primer periodo, durante su elaboración del ser y el tiempo, en que se apoya en las nociones de metafísica de Simmel, particularmente en su caracterización de la muerte como configuradora de la vida. En cada uno de los distintos momentos de la vida somos lo que hemos de morir, que adelanta el ser para la muerte heideggeriano. Como también en su periodo tardío, en el que las nociones simmelianas de distancia, límite y rebasamiento espacial y temporal vuelven a ser utilizadas por Heidegger. Estas inspiraciones simmelianas son patentes en ensayos célebres como La cosa o Construir, habitar, pensar, en el cual se presenta una paráfrasis del ensayo de Simmel de 1909, Puente y puerta. Finalmente, cabe señalar la deuda que mantiene la Escuela de Frankfurt con la teoría de la cultura de Simmel, tanto en los desarrollos tempranos, en los que la cultura de masas de Max Horkheimer y Theodor Adorno no podría haberse concebido por fuera del marco propuesto por Simmel, de hipertrofia de una cultura objetiva,
que en un marco de dominio aplaca la creatividad de los sujetos. De igual modo, en su segunda generación, cuando en los años 80 Jürgen Habermas propone una teoría de la acción comunicativa, en la cual, si bien utilizando un lenguaje sistémico extraño a Simmel, y en un intento de explícito despojo de toda resonancia metafísica, asume la tesis de Simmel, de la expansión de la racionalidad del cálculo hacia la cotidianeidad de la vida. Por último, en los días que corren, en los que en el mundo universitario las lecturas simmelianas experimentaron una suerte de rehabilitación, herederos de esta tradición de teoría crítica, como por caso Axel Honneth, en su creciente revisión de las tesis de la cosificación, o Hartmut Rosa y su teoría de la enajenación como aceleración, hacen explícita su deuda con el diagnóstico de la alienación de la cultura moderna trazado por Simmel.